Eres un profesional de éxito. Has acumulado múltiples logros. Los años de experiencia han dado sus frutos. ¿Hay algo más para ti? ¿Para la sociedad? Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde tu pasión encuentra la excelencia. En medicina, salud pública, estomatología, enfermería, psicología, veterinaria y zootecnia, ciencias y educación. La Universidad Cayetano cuenta con acreditación internacional a la investigación y docencia de posgrado que le da el respaldo a nuestras 63 maestrías y 10 doctorados reconocidos por SUNEDU. Aquí encontrarán una comunidad de investigadores de trayectoria, docentes de vanguardia y laboratorios de investigación con la tecnología más avanzada del país. Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Excelencia, investigación e innovación. Bienvenidos nuevamente a nuestro diálogo sobre salud ocupacional y medio ambiente, desarrollado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Hoy vamos a tratar el tema de somnolencia en trabajadores. Y dentro de este contexto hemos invitado a la doctora Karina Peña, quien es maestra en salud ocupacional y medio ambiente, además de auditora y ergónoma. Bienvenida, doctora Karina Peña. Gracias, Armando. Bueno, para empezar con este diálogo, quisiéramos que nos puedas ayudar con el concepto, con las ideas que uno debe tener claro sobre cómo tratar la somnolencia o cómo la somnolencia afecta al trabajador. ¿Qué cosa es somnolencia, básicamente, para poder iniciar este concepto? Bueno, somnolencia es la tendencia a quedarse dormido. Es la propensión que uno tiene para dormir. Es decir, el estado que uno pasa entre la vigilia y el sueño. Esa es la somnolencia. En temas de impacto de trabajo, nosotros tenemos que analizar en nuestro ámbito laboral dos tipos de situaciones. Uno en conductores o trabajos en turno. En ellos nosotros tenemos que hacer un screening sobre somnolencia. Sí. Conductores, justo has mencionado un tema importante para el caso de nuestro país. Existe una gran cantidad de factores de riesgos asociados específicamente a grupos de trabajo muy particulares, como son los conductores. Además de los temas clásicos conocidos sobre temas cardiovasculares, el tema de somnolencia es un patrón muy importante. Y es muy importante porque nos ha generado incremento de estadísticas asociadas a accidentes laborales. Dentro de esto, ¿cómo el profesional de seguridad, de salud que se dedica a los programas de vigilancia, que implementa programas de prevención, puede no diagnosticar, pero sí identificar este factor de riesgo, la somnolencia dentro de un puesto de trabajo? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué herramientas tendría que aplicar? ¿Qué podría de primera mano como screening poder apoyar en esta etapa de prevención? Claro, para hablar del screening que se tiene que hacer en los conductores, en este caso en particular, nosotros tenemos que tener en cuenta que, si bien es cierto, hay varios estudios a nivel internacional en donde hay estadísticas que asocian los accidentes de tránsito con la somnolencia. Acá en Perú solamente han habido estudios en lo que es relación, más no una asociación, no es fuertemente una asociación. En el tema internacional se han evidenciado que hasta en un 20 a 30% es una asociación entre accidentes de tránsito y conductores que manejan con somnolencia. Acá en Perú más o menos estamos entre un 14-27% en estudios realizados a conductores interprovinciales, o sea, que van de 8, 10, 12 horas, ¿no?, aproximadamente en conducción. Lo que nosotros debemos de hacer, nosotros tenemos muchas metodologías para medir somnolencia. Los primeros son los observacionales. Por ejemplo, cuando uno está en la entrevista con el trabajador, uno se tiene que dar cuenta si bosteza mucho, si es que cabecea, inclusive cuando uno está conversando con las capacitaciones. Por ejemplo, si es que hay un parpadeo continuo de los ojos, ¿no?, su estado de ánimo, etc. También hay escalas de autoevaluación, como es el test de Epworth, que está validado acá en Perú. Está, por ejemplo, también el test de Stanford, el de Karolinska, pero en realidad nosotros utilizamos inclusive en los exámenes médicos el test de Epworth. Y más estudios más objetivos, por así decirlo, pero también tienen un costo económico elevado, es la polisomnografía
o el test de potenciales evocados, ¿no? En esto que mencionas entonces, el test de Edward, por ejemplo, es algo que podría aplicar el médico ocupacional, el ingeniero industrial como una escala de medición para poder detectar o no la existencia de somnolencia. Sí, el test de Epworth, el que está validado acá en Perú, es una herramienta muy simple que se puede utilizar como médico ocupacional o incluso como clínica ocupacional para los trabajadores, en los cuales pone al trabajador en 8 situaciones. Por ejemplo, mientras está leyendo, mientras está conversando con alguien, etc. Entonces, hay unas columnas que son las probabilidades que uno tiene durante esas situaciones de quedarse dormido, es decir, el cabeceo que uno puede presentar. Por ejemplo, después de comer, ¿qué tan probable es que uno cabecee, ¿no? Es poco probable, muy probable. Entonces, dependiendo de la respuesta del trabajador, que es en realidad es una escala autoaplicada, o sea, el trabajador va leyendo y él va marcando qué tipo de probabilidad es el que él siente, ¿no? Entonces, finalmente se suman esos puntos y si es que da un puntaje más de 10, quiere decir de que el trabajador tiene una somnolencia durante el día. Si es que es menos de 10, quiere decir de que las probabilidades o el tipo de somnolencia que presente es totalmente normal. Sí. Hay un punto importante, antes de continuar hablando sobre el tema de somnolencia, es esta herramienta, el test de Edward, está validado en el país, en Perú. Sí, ha sido validado por el doctor Edmundo Rosales, acá en la Universidad Cayetano. Eso es importante conocer. Los trabajos de investigación que se realizan a nivel nacional y que se realizan a nivel mundial, como parte del método científico, requieren que los instrumentos que se utilizan estén validados antes de su aplicación. Un punto importante incluso para los tesistas cuando desarrollan sus trabajos de investigación. En este contexto de los resultados que, siendo autoadministrable por cada persona, los resultados podrían cambiar entre mañana, tarde, noche, de día a día, o de acuerdo, o podrían ser otras variables que puedan afectar el resultado. En realidad, específicamente para el test de Epworth, no te indica las últimas 4 semanas, ¿no? En realidad te indica de manera general. Entonces, el resultado que va a salir, sí, obviamente va a estar influenciado por los factores que uno siente en ese momento, pero se trata de que es una escala que sí te mide a tiempo real qué es lo que el trabajador está sintiendo en ese momento. ¿Sí? Y considerando que si está validado, tiene resultados de fiabilidad, de validez, y por lo tanto podemos considerar que los resultados se acercan bastante a la realidad y podríamos utilizarlo para medidas preventivas y programas de intervención. Exacto. Considerando ya la intervención, aplicando el test de Edward y pudiendo obtener resultados de si existe o no existe somnolencia, ¿qué ha ocurrido en el país sobre los programas de intervención? ¿Existen programas de intervención? ¿Se ha llegado a aplicar alguna medida para poder contrarrestar esta característica, considerando que la somnolencia podría conllevar accidentes y otras consecuencias negativas para la salud de la persona? Bueno, sí, dentro de los servicios de vigilancia médica que se desarrollan en las empresas, siempre y cuando existan, por ejemplo, trabajos por turnos o conductores de trabajo, se realizan programas de vigilancia para el control de la somnolencia. Es decir, por ejemplo, si yo tengo, yo voy a medir mi somnolencia con mi escala de Epworth. Uh-huh. Si yo tengo más de 10 en mis trabajadores, voy a restringir que ellos realicen ese día esa actividad de conducción, ¿no? O si van a ir a un proyecto, entonces si tienen más de 10, los restringo. O si tienen más de 14, que ya es una somnolencia un poco mayor, entonces puedo realizarles polisomnografía o algún tipo de evaluación más objetiva para ellos. Y también diagnosticar el origen, o sea, ¿por qué ese trabajador presenta somnolencia? ¿Es solamente porque ha dormido pocas horas o es porque tiene una apnea obstructiva del sueño, etcétera, ¿no? Entonces, yo tengo que ver en esos programas de vigilancia cuál es el origen por el cual mi trabajador tiene somnolencia. Y considerando eso, has mencionado, creo yo, un punto importante, el tiempo que permanece la persona en conducción, porque tener en cuenta que esto ya de per se puede existir en un proceso controlado de conducción. En nuestro país el tema de conducción está regulado en cierta forma, pero existen muchas personas que conducen 4, 8, 12 horas, pueden juntar turnos y eso obviamente incrementa la probabilidad de somnolencia. ¿Cómo has visto ese tema desde el punto de vista científico, antes más que legal? Claro,
Por ejemplo, en estudios científicos realizados de manera internacional, se indica de que si uno conduce de más de 4 horas, tiene ya una probabilidad de accidentarse, ¿no? Acá en Perú, en realidad, como te mencionaba al comienzo, no es que hay un estudio de asociación entre accidente y somnolencia, pero sí hay un tema de relación. En temas de normativa legal, sí hay una normativa legal que indica que no puedes conducir más de 5 horas, ¿no? Hasta 10 es el tope. Lo que se ha encontrado acá es que las conducciones inclusive superan las 33 horas, ¿no? Acumuladas en un turno de trabajo, porque un turno de trabajo puede ser más de un día, pueden ser 2 días, etcétera, dependiendo de cómo el trabajador labore, ¿no? En cada empresa del sector. Porque tenemos que darnos cuenta que acá en Perú tenemos bastante informalidad en el trabajo, o sea, no está totalmente regulado, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, uno como médico ocupacional de las empresas y también en el ámbito de ciudad. Ahora, considerar que el tema de conductores no solamente abarca el tema de conducción interprovincial, local. Tenemos conductores de montacargas dentro de un almacén, tenemos conductores de maquinaria gigante en el sector minero. En realidad el tema de conducción se da en muchos campos en menor o mayor escala. Y pensemos ahora en estas personas que están trabajando hasta 33 horas, me mencionas de forma acumulada dentro de una jornada, que entiendo que ya estamos hablando de varias jornadas. O sea, una jornada pueden ser 2 días, o sea, trabajo 2 días, un día descanso, entre comillas, porque no se sabe si es que descansa verdaderamente en su casa o se va a otra empresa a trabajar. Un segundo trabajo. Claro, un segundo trabajo, que es lo que generalmente puede ocurrir. Lo que coloquialmente se define como cachuelos que realizan muchos trabajadores. Ese es un tema también de investigación, porque ese trabajo informal que se realiza adicional al trabajo per se que tienen las personas, estamos hablando de horas no cuantificadas como riesgo. O sea, el tiempo de exposición podría ser mayor al que encontramos incluso en los estudios. Claro que sí, es una limitante de los estudios en realidad. Y quería ver justo un punto. Estás justo elaborando un artículo para publicación, justamente sobre el tema de somnolencia. Sí. ¿Qué nos puedes adelantar sobre eso? Bueno, es un estudio que se realizó en el 2016 sobre la somnolencia que presentan los conductores acá en Lima. ¿Qué pasa? Que antes han habido numerosos estudios, ¿no?, sobre la somnolencia que presentan los conductores interprovinciales. O sea, es decir, por ejemplo, en Arequipa, en Trujillo, ¿no?, se han realizado estudios en los cuales se han encontrado que el 14, el 27% de esos conductores presentan somnolencia. Pero acá en Lima no se había tomado este estudio, ¿no?, de tanta magnitud. Entonces, lo que se ha realizado es una investigación sobre este grupo poblacional para ver cuántos conductores tienen somnolencia, aplicando esta herramienta que es el test de Epworth, que ya está validada acá en Perú. También se adjuntó una ficha de datos en los cuales, aparte de la edad, el sexo, se incluían preguntas como que ¿cuántas horas conduces en tu turno de trabajo?, ¿no? ¿Cuánto dura tu ruta?, ¿no? Si es que la ruta dura 30 minutos, 2 horas, 7, 8 horas, etc. Si es que hay un descanso entre ruta y ruta. Fueron tópicos que fueron saliendo, conversando con cada conductor en el trabajo de campo. Los resultados que salieron de esta investigación es que de toda la población que se cogió de acá en Lima, que fueron 432 conductores, el 14% de ellos presentaba somnolencia. Pronto nos dimos cuenta de que más del 99% trabajaba más de las 5 horas que está regulado por norma. Habían casos en que conducían hasta más de 33 horas, ¿no?, como mínimo 2 horas, pero también habían casos en que manejaban 33 horas acumuladas, ¿no? Entonces, hay muchos puntos de los cuales se pueden resaltar esta investigación, proponer a la Municipalidad de Lima para que tome cartas en el asunto, que haya más regulación, que haya más estudios, porque una de las limitantes de este estudio efectivamente fue el temor que tienen los conductores de contestar este tipo de preguntas. ¿Tienes sueño mientras manejas? O ellos lo toman como que mi empleador me puede botar por realizar este tipo de
decirle sí, ¿no? De decir la verdad. Entonces, es una limitante de este estudio. Bien. Ahora, considerando con la información que nos ha brindado, es un gran porcentaje de personas que tienen probabilidad de tener consecuencias a razón de la somnolencia por lo que mencionas en la realidad laboral, en la población económicamente activa de nuestro país. Viendo todas estas características, algo que es importante recalcar es que los estudios de investigación sirven de cimientos para poder establecer nuevos estudios y ampliar información para controlar estos factores de riesgo. De hecho, hay muchos temas en salud ocupacional que no se han tratado. Ahora, lo que mejor podemos sacar de los estudios que mencionas y con la data que nos ha mencionado Karina es el hecho de que podemos intervenir en los temas normativos de nuestro país. Los temas normativos que justamente regulan a estas personas que están expuestas. Estamos hablando de normativas basadas en conceptos científicos, algo que se ha investigado y tenemos el sustento para tomar una decisión de por qué un número de horas máximas de trabajo, por qué un número máximo de horas de conducción, por qué tomar ciertos test o herramientas que puedan ayudarnos a tomar decisiones. Esto es una normativa basada en un método científico, en información obtenida por método científico, conlleva que tenga un éxito futuro, justamente en el momento de implementar recomendaciones. Esa es la idea de hacer investigación en nuestro país. Finalmente, quisiera preguntarte qué podríamos aconsejar no al profesional, sino al trabajador, a ese trabajador que podría estar expuesto a esta característica. ¿Qué tendría que tener como alerta? ¿Qué signos de alarma debería considerar? ¿Qué debería yo poderme a pensar si estoy conduciendo a un momento? Estoy de repente quedándome dormido. ¿Qué cosa debería yo identificar como trabajador? No como profesional, sino como trabajador. Claro, para eso se necesita toda una campaña de sensibilización. Las personas en general necesitan más información sobre lo que es el sueño, la higiene del sueño, cuántas horas uno debe dormir, que según las recomendaciones son entre 7 a 9 horas por día, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar muy informados, nosotros como médicos ocupacionales, informar a nuestra población en general, no solamente a mis conductores, sino a todos, y que esa información se traspase a sus familias. En estas campañas se podrían incluir a las familias de las personas, a las esposas de los conductores, a sus hijos, porque también hay regulaciones de número de horas de sueño para niños, adultos mayores, adultos jóvenes, etc. Entonces, el primer paso es la información a estas personas, ¿no? Uno en el centro de trabajo, como municipalidad, como país, encargarse de una buena información hacia las personas en general. Segundo punto es, una vez que las personas estén informadas, saber cuáles son mis factores de riesgo, saber cuáles son los puntos a los que yo tengo que estar alerta, ¿no? Por ejemplo, si estoy muy cansado o he dormido 3 horas la noche anterior y hoy día tengo que manejar, debería de decir, no, mejor no manejo, porque eso me puede ocasionar un problema durante la conducción. No solamente pongo en riesgo mi vida, sino la vida de las personas que estoy transportando y también la vida de las personas que no tienen nada que ver conmigo, ¿no? Que están manejando en la autopista y que han tenido la mala suerte de cruzarse en un accidente de tránsito, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener en cuenta muchos factores, pero inicial es la información a todos. ¿Sí? El tema de promoción es importante, creo que encaja en todos los programas de intervención que se tienen. Y conjuntamente con esto, también recordar la implementación de programas de prevención por el tema de somnolencia, es que dormir de día y dormir de noche son dos características totalmente diferentes. A pesar de que en ciertos sectores industriales se puede generar condiciones muy similares a la de la noche para que la persona pueda dormir, el ritmo circadiano que tiene cada uno pues juega un papel importante en estas características. Quiero agradecer a la doctora Karina Peña por haber participado el día de hoy con el tema de somnolencia en el trabajo y espero tenerla en otras actividades, claro, además de saber los resultados finales de la publicación. Es algo importante que debemos tener. Los invito a que sigan frecuentándonos. Recuerden, cada 15 días estamos con los diálogos sobre salud ocupacional y medio ambiente. Si quieren que tratemos algún tema en particular que sea de relevancia para su región o zona o sector industrial, con confianza escríbanos, estamos en Facebook y podamos desarrollar temas conjuntos. Tenemos un grupo grande de especialistas que pueden apoyarnos en los diferentes temas. Muy agradecido. Gracias. Eres un profesional de éxito. Has acumulado múltiples logros.
Los años de experiencia han dado sus frutos. ¿Hay algo más para ti? ¿Para la sociedad? Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde tu pasión encuentra la excelencia. En medicina, salud pública, estomatología, enfermería, psicología, veterinaria y zootecnia, ciencias y educación. La Universidad Cayetano cuenta con acreditación internacional a la investigación y docencia de posgrado que le da el respaldo a nuestras 63 maestrías y 10 doctorados reconocidos por SUNEDU. Aquí encontrarán una comunidad de investigadores de trayectoria, docentes de vanguardia y laboratorios de investigación con la tecnología más avanzada del país. Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Excelencia, investigación e innovación.